sábado, queridos hermanos. Me es grato saludarles a través de este medio, deseando que se encuentren bien, disfrutando de las bendiciones de nuestro Dios. Agradecemos que en medio de esta crisis Dios nos ha sostenido, hemos llegado a este bello sábado, estamos en las primeras horas de su día santo y esta noche vamos a seguir estudiando la palabra de nuestro Dios, pero antes quisiera recordarle algunas de las indicaciones que el día miércoles también dimos y que quisiera repetirlas. Por las cuestiones de la contingencia no podremos reunirnos en grupos pequeños porque lo que estamos tratando de evitar es poner en riesgo la salud de nuestras familias. Sin embargo, creo que esta es una oportunidad, como decíamos el día miércoles, para dedicar tiempo para estar con nuestra familia, y este sábado que vamos a disfrutar de su presencia en nuestros hogares. Quisiéramos recordarles que el sábado, por el hecho de que tengamos que pasarlo en casa por la situación, no ha perdido su valor ni tampoco su santidad. Así que la invitación es para que el día de mañana, de igual forma usted como se levanta los sábados, despierte temprano, alístese, desayune y recuerde que en punto de las 9:30 habrá una transmisión que ya en su momento le hicimos llegar, y si no ha llegado, comuníquese para que le compartamos, para que usted pueda ponerse en sintonía. La Asociación Azteca estará transmitiendo un programa a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12 del día. Así que no se quede dormido. Recuerde que va a haber adoración el día de mañana. Así que le invitamos para que haga preparativos para que este sábado podamos alabar el nombre de nuestro buen Dios. Vamos a seguir adorándolo aún en medio de estas circunstancias. Es cuando más nuestra fe debe aferrarse y debe crecer en Cristo Jesús. Esta noche vamos a tener un estudio más de la palabra de nuestro Dios. Para ello quiero entonces llevarlos al pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 15 hasta el versículo 18. Un mensaje para la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, dice Dios, que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué les parece si buscamos a Dios en oración para pedir su bendición en el estudio de esta noche? Oramos. Querido Padre, permite que al abrir tu palabra, el mensaje que tienes para nosotros, pueda tu Espíritu Santo ayudarnos, no solamente a entender, no solamente oír, sino darnos cuenta también de los cambios y la transformación que nuestra vida necesita. Abre nuestro entendimiento, llena nuestras mentes con tu Santo Espíritu para poder entender y comprender. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. De la Odisea para nosotros es el título del mensaje de esta noche de sábado. La Odisea viene de la palabra griega laodikeia, que significa corte del pueblo, juicio del pueblo, y por interpretación entonces podemos decir que significa un pueblo juzgado o juicio para un pueblo. La Odisea es la última de las 7 iglesias a las cuales Juan le escribe una carta. Cada una de las iglesias cumple un periodo histórico, profético del pueblo de la iglesia de Dios, desde Éfeso, que es desde la ascensión de Jesús hasta aproximadamente el año 100 y así sucesivamente. Llegamos entonces a la iglesia de la Odisea, que una escritora inspirada llamada Elena dice que es la iglesia
militante, la iglesia que está esperando a Jesús, que proféticamente inicia a partir del año 1844 y es la iglesia que estará presente hasta el retorno de Cristo Jesús. Por eso es que el mensaje de la Odisea es un mensaje para la iglesia de hoy. La Odisea era una importante ciudad del oeste de Asia Menor. Probablemente se cree que haya sido fundada por Antíoco II en honor a su esposa la Odisea. Era famosa en los tiempos del Nuevo Testamento por tres razones. Se le conocía mucho por su banca industrial, por la manufactura de lana negra y también por la escuela de medicina que tenía, que allí se producía un medicamento para los ojos. La ciudad de la Odisea siempre tuvo un problema. El problema era el suministro del agua. No tenía agua. Tenían que traerla. Cerca de allí, aproximadamente a unos 10 kilómetros, habían aguas termales, de las cuales a través de un acueducto ellos llevaban el agua hasta la ciudad de la Odisea. Por lo tanto, el agua caliente que salía de las termas, al llegar a la Odisea, llegaba tibio, haciéndola de esta manera desagradable para beber, pero era muy buena para bañarse. Era una ciudad que se consideraba a sí misma rica, de tal forma que cuando en el año 60 un terremoto destruyó la ciudad, la historia dice que sus habitantes, a diferencia de otras ciudades, rechazaron la ayuda de Roma y la reconstruyeron con sus propios recursos. No es entonces casualidad, y podemos nosotros encontrar entonces la relación que existe con el mensaje que Dios tiene para la iglesia de la Odisea. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, específicamente el versículo 15 hasta 18, vamos a encontrar entonces tres problemas que tenía la iglesia de la Odisea y tres consejos que Dios le da a la iglesia. El primer problema era la tibieza, una tibieza espiritual. Dice así el versículo 15: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. El agua que salía de las termas era caliente, pero al llegar a la ciudad de la Odisea, esos 10 kilómetros, el agua ya no llegaba caliente, llegaba tibia. Dice la Biblia que Dios desearía dos cosas de la Odisea: que fuese caliente o que fuese totalmente fría. Y el versículo dice, pero por cuanto eres tibia y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa expresión que la Biblia usa, te vomitaré de mi boca, es una expresión de juicio de Dios hacia la iglesia por su tibieza espiritual. ¿Qué significa la tibieza? Algunos escritores, algunos comentaristas dicen que eran creyentes que no adoptaban una posición firme. ¿Qué más? Creyentes indiferentes. ¿Qué más? Eran creyentes que habían dejado de hacer algo por Cristo y la iglesia se había endurecido. Algunos consejos de la escritora Elena de White dice en uno de sus libros llamado Joya de los Testimonios, hablando de qué significa la tibieza en la cual vivía la iglesia de la Odisea. Significa que son profesos de la verdad, tienen el nombre de cristianos, pero nada de celo. El término tibio se aplica a esta clase de personas que profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor cristiano. No se atreven a abandonar la verdad, pero tampoco se entregan a ella. Por eso es que es un mensaje que viene bien a la iglesia presente, a la iglesia en la actualidad. Una iglesia que es identificada por su tibieza. Es una iglesia que tiene una verdad,
que profesa una verdad, que tiene miembros que asisten a la iglesia, que de alguna forma tienen principios y guardan principios, guardan el sábado, pero es una iglesia que no pasa de allí. Es una iglesia que se mantiene en un nivel de solamente ser un profeso de la verdad, pero no hay celo por la causa de Cristo. No son ni despreocupados ni egoístamente tercos. No se empeñan cabal y cordialmente en la obra de Dios, identificándose con sus intereses, sino que se mantienen apartados y están listos para abandonar su puesto cuando lo exigen sus intereses personales y mundanos. Falta en su corazón la obra interna de la iglesia. ¿Quiénes son los tibios de los cuales Dios habla en el mensaje a la iglesia de la Odisea? No sé si cuando escuchas esta cita de Joyas de los Testimonios ves alguna realidad o algún parecido con la realidad que vive la iglesia hoy. No se identifica. Es una iglesia que no se involucra. Una iglesia que, si sus intereses personales en algún momento tuvieran que violar algún principio, lo harían. Lo que estamos siguiendo la lectura del libro de Eventos en los últimos días, específicamente el día de hoy leíamos ese capítulo que dice que si hay de alguien de quien tenemos que cuidarnos en el día de la persecución, serán de los mismos de nuestra casa, de aquellos que profesan piedad, de aquellos que sus corazones no hayan pasado más que en pura tibieza. Creo que es un buen momento para reflexionar, porque si el mensaje es para nosotros, entonces significa que Dios tiene un mensaje de reprensión a nuestra tibieza espiritual. En una carta que escribió Elena de White en el año 1901, dice así: el mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica más decididamente a aquellos, escuche bien querido, cuya experiencia religiosa es insípida, que no da un decidido testimonio en favor de la verdad. Cualquier coincidencia, queridos, no se trata de otra cosa, sino de un mensaje que Dios tiene para tu vida. ¿Cuál es el segundo problema que tiene la iglesia de la Odisea? Mire lo que dice el versículo 17. Dice: pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Es una iglesia que se siente rica. Es una iglesia que dice, me he enriquecido. Algunos creyentes de la misma iglesia de la Odisea en los tiempos bíblicos suponían equivocadamente que la abundancia de los bienes materiales era un indicio de la bendición espiritual de Dios. La Odisea era una ciudad rica y sin duda que la iglesia cristiana de la Odisea también lo era. Pero la iglesia pudo ver y comprar con dinero muchas cosas. Queridos, la riqueza y el lujo y la comodidad pueden convertir a las personas en confiadas y en satisfechas de sí mismas. Por mucho, queridos, que nosotros tengamos dinero, pero no tenemos una relación vital con Dios, de nada sirve. Porque la verdadera riqueza que nosotros debemos tener es una riqueza que se centra en Cristo Jesús. Es que en vez de centrarnos en la comodidad y el lujo, debemos buscar la verdadera riqueza que nosotros encontramos solamente en Jesús. Ahora, ¿en qué consiste? La Biblia habla de que la iglesia de la Odisea estaba en miseria y en desnudez, que es una referencia a los ricos, de la riqueza que se jacta la iglesia de la Odisea. Dice un libro que se llama Un devocional cada día con Dios, que es la carencia de la justicia de Cristo.
Es decir, que la iglesia de la Odisea antepone su justicia propia a la justicia de Cristo. Y ella hace una pregunta: ¿puede haber un engaño más grande que este? No sé si se ha encontrado en algún momento con personas que creen que haciendo cosas buenas, que haciendo obras, pueden ellos alcanzar el reino de Dios. Uno de ellos era el joven rico, y la respuesta de Jesús hacia él es la misma respuesta para nosotros. Tú dices, dice Jesús a la iglesia de la Odisea, yo soy rico. Y la respuesta de Dios es: ¿y no sabes que eres un desventurado, un pobre, un ciego? Todas las cosas que se podían comprar con dinero, Dios le dice en el versículo 17 al final: pero no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Todas las cosas que se podían comprar con el dinero, Dios le dice que no las ha podido comprar. Porque la verdadera riqueza, dice el libro Cada Día con Dios, es que nosotros nos vistamos con la justicia de Cristo Jesús. Dice el mismo libro Cada Día con Dios: Cristo contempla apesadumbrado a los que profesan ser su pueblo, que se sienten ricos y enriquecidos en el conocimiento de la verdad, no obstante lo cual no manifiestan la verdad en su vida y en su carácter, y son inconscientes de su condición. Además de ello, una iglesia rica en conocimiento. Pero dice Cada Día con Dios, pero que ese conocimiento no se manifiesta, es decir, no se puede ver en un testimonio de la persona. Hay mucho conocimiento, pero no se manifiesta en su vida, ni mucho menos cambia su carácter. Entonces, ¿de qué riqueza estamos hablando? ¿De qué riqueza es la que Dios quiere y desea que la iglesia de la Odisea tenga? El tercer problema que la iglesia de la Odisea tiene, de acuerdo al versículo 17 mismo, es: y de nada tengo necesidad. ¿Sabe cómo se le llama a eso en nuestro contexto? Se le llama autosuficiencia. De ninguna cosa tengo necesidad. No hay nada más desagradable, no hay nada más triste que una persona que se cree autosuficiente, que se conforma con seguir a Dios a media. Y esa es la característica de la Odisea. ¿Cuál es la característica? Dijimos hace un momento: tibio. No se identifica, es un estado entre el caliente y el frío. Dice un devocional también llamado Recibiréis Poder, que la experiencia larga y el talento no transforman a los hombres, a menos que ellos se coloquen bajo los brillantes rayos del sol de justicia y sean llamados y elegidos y preparados mediante la dotación de su Santo Espíritu. La iglesia de la Odisea profética, es decir, la iglesia de la Odisea hoy, es una iglesia que tiene demasiado conocimiento de la verdad, de su palabra. Pero es una iglesia que busca conocimiento en ella, pero no recibe al Espíritu Santo. Dice: recibiréis poder, que solamente cuando estos hombres y mujeres se dejen transformar por el poder del Espíritu Santo, es entonces que podremos estar capacitados para pasar de la tibieza a un estado caliente. Cuán claramente se describe la posición de los que creen que tienen la verdad, que se enorgullecen de su conocimiento de la palabra de Dios, al paso que no ha sentido en su vida el poder santificador de ella. No estamos hablando de una iglesia en oscuridad, en tiniebla. Estamos hablando de una iglesia que conoce la verdad, pero que no se vive, que no se practica. Los seguidores de Cristo, dice un libro llamado Alza tus ojos, no deben confiar en sus experiencias pasadas y dejar de creer hacia la perfección.
Si así lo hicieran, la iglesia enfrentaría una derrota y una ruina. Es decir, que nuestra dependencia, el consejo de Dios, es que debe estar total y plenamente ¿en quién? En Dios. 3 problemas que la iglesia de la Odisea enfrenta entonces. Una tibieza. ¿Qué más dijimos? Se siente rico. Y número 3, autosuficiente. Y mire que cada uno de ellos en el versículo 18 Dios las contrasta. Por eso el versículo 18 es el versículo de los consejos que Dios tiene para la iglesia de la Odisea. Mire lo que dice el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico. La verdadera riqueza tiene que ver en cosas celestiales. Por eso es que Jesús dijo, haceos tesoros ¿en dónde? En el cielo. ¿Qué significa entonces? Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado. Ese es el primer consejo, compra de mí. Y eso es lo que Dios también te dice a ti y a mí en esta noche. Compra de mí oro refinado. ¿Qué significa ese oro refinado? Es la fe que salva. No se trata de las cosas que nosotros podemos hacer, sino de lo que Cristo ya hizo por nosotros para salvarnos. Sin duda que ese oro refinado es lo que Santiago en el capítulo 1, versículos 2 al 5 dice, la fe que ha sido probada y purificada por el fuego de la prueba. La fe y el amor son el oro puro del cual el apóstol Juan le escribe a la iglesia de la Odisea, compra de mí oro refinado. Con las riquezas terrenales se pueden comprar muchas cosas, pero no se puede comprar el remedio para la enfermedad del alma que nosotros tenemos, que se llama tibieza. El intelecto y las riquezas terrenales eran importantes para cubrir los defectos de la iglesia, para remediar su doble condición, pero no podía comprar lo más importante, que es la salvación. Queridos, en un libro llamado Joya de los Testimonios, dice, el oro, entre más calor es sometido, más brilla, más resplandece. Por eso es que de la misma forma Dios nos invita a nosotros, que podamos pasar por el horno de la prueba para que nuestra fe pueda ser como más brillante, más resplandeciente. Es decir, que esa fe a la cual Dios invita a la iglesia de la Odisea a comprar es la fe que obra, es la fe que se aferra a Cristo, es una fe genuina, es una fe que salva. Compra de mí oro refinado. La fe, queridos, se refina y se prueba con la prueba. Y eso es lo que Dios le está diciendo, que nosotros debemos ser ricos en fe, debemos ser ricos en gracia. Y esta fe, esta gracia únicamente la encontramos en Cristo Jesús. El siguiente consejo que Dios le da a la iglesia de la Odisea es a vestirse de vestiduras blancas. ¿Qué significan esas vestiduras blancas? Sin duda, que hemos leído mucho acerca de ello, es la justicia de Cristo. En contraposición con la lana negra que se vendía en la Odisea, dice Dios, compra vestiduras blancas. La lana negra, símbolo de las obras que uno hace para poder salvarse. En contraposición con las vestiduras blancas, la justicia que solamente necesitamos de Cristo. Y cuando nosotros hablamos de la justicia de Cristo, un versículo que nos explica mejor es el que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 22, versículo 11. Entre aquellos que fueron invitados a una boda, y dentro de los cuales a la entrada se les daba un vestido que debían portar. Pero cuando el padre salió para ver a los convidados, se encontró a uno que no tenía ese vestido y lo sacó. Es decir, ¿qué significaba ese vestido? Es la justicia de Cristo. En el cielo ninguna persona podrá entrar que intente hacer obras para poder salvarse, porque lo único que nos puede salvar es la justicia
de Cristo. El comentario bíblico adventista dice que las vestiduras blancas son la justicia de Cristo. Esta figura debe haber tenido un significado especial para los cristianos de la Odisea, porque su ciudad era famosa por su tela de lana negra. Queridos, mensaje selecto, tomo 3, en el capítulo 45 dice que la vestidura blanca es la pureza de carácter, es la justicia de Cristo impartida al pecador. Es a la verdad una vestidura de tejido celestial que puede comprarse únicamente de Cristo para una vida de obediencia voluntaria. Querido, la pregunta es, ¿con qué tú te estás vistiendo? El consejo bíblico es que nos vistamos con la vestidura de Cristo, es decir, con la justicia de Cristo Jesús. El consejo que Dios le da a la iglesia de la Odisea es que unja sus ojos con colirios. Las 3 cosas de las cuales era conocida la iglesia de la Odisea. Al principio lo dijimos en la introducción, por su banca industrial, la riqueza. Número 2, por la lana que se vendía allí, los vestidos. Y en tercer lugar, por la escuela de medicina, y específicamente porque allí se producía algo que se conocía como colirio, que era especialmente para la vista. Y Dios también contrasta y al mismo tiempo utiliza la idea de colirio. Y el consejo que Dios le da a la iglesia es: compra y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué es ese colirio? ¿Qué es ese colirio que Dios invita a su iglesia? Oye, los testimonios, tomo 1, página 439, dice de la misma manera: esta es la obra del Espíritu Santo. Solo por medio de su obra convincente en el corazón puede eliminarse la ceguera espiritual. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Si nos damos cuenta, la Biblia no dice compra, dice unge. ¿Qué es lo que Juan trata de decirnos a nosotros hoy? Unge tus ojos con colirio para que vean. Es que debemos llenarnos del Espíritu Santo. No sé si estás involucrado en el plan de oración, si conoces los motivos de oración, pero durante ya estos días hemos estado orando específicamente por el derramamiento del Espíritu Santo. Porque es solamente el derramamiento del Espíritu Santo el que nos va a dar sabiduría y gracia para saber discernir entre lo bueno y lo malo. Continúa diciendo: también puede considerarse que este colirio representa la gracia espiritual que capacita al cristiano para distinguir entre la verdad y el error, entre el bien y el mal. Solamente aquellos que nos dejemos guiar, y más que guiar, que estemos pidiendo por el derramamiento del Espíritu Santo, son aquellos los que estaremos ungidos para poder ver. Hoy leíamos también en el libro de Eventos de los Últimos Días con respecto a los engaños que Satanás tiene preparado para los últimos días, en la cual muchos, Mateo dice que muchos serán engañados, aún hasta los escogidos, porque las artimañas del enemigo, porque las trampas del enemigo están tan bien preparadas que solamente aquellos que sus ojos estén ungidos con el colirio celestial sabrán distinguir cuáles son engaños satánicos y cuál es realmente la verdad de Dios. Queridos hermanos, el mensaje de la Odisea termina con una invitación que conocemos de memoria: yo estoy en la puerta y llamo. Es el mismo mensaje para ti y para mí. El Redentor se representa a sí mismo como un comerciante celestial, cargado de riquezas aquí, que llama de casa en casa, tocando todos los días, con sus mercancías incomparables, diciendo: yo te aconsejo que de mí compres justicia de Cristo,
fe que salva, Espíritu Santo, para que puedas discernir entre el bien y el mal. Apreciada iglesia, como iglesia de la Odisea en la actualidad, debemos empezar a trabajar en nuestra tibieza espiritual. Debemos definirnos de qué lado queremos estar. Tenemos que ser en el conflicto entre el bien y el mal. No existe un terreno para la neutralidad. O somos de Cristo o somos del enemigo de Dios. Debemos empezar a dejar de creer que la riqueza de conocimiento que tenemos nos puede salvar. Debemos dejar de creer que somos autosuficientes y que por el conocimiento que hemos adquirido de su palabra ya no necesitamos otra cosa. Los consejos para la iglesia de la Odisea son los mismos consejos para nosotros. Necesitamos, en primer lugar, comprar oro refinado. Esa fe que solamente Cristo puede dar, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Necesitamos también vestirnos con la justicia de Cristo. Y necesitamos permitir que Dios nos unja con el colirio, símbolo del Espíritu Santo, para que podamos estar firmes en el día malo. Que Dios te bendiga, te ayude a tomar la mejor decisión y que esos consejos también sean para ti. Quisiera invitarte a que juntos cerramos nuestros ojos y pidiéramos a Dios su bendición. Señor nuestro Dios, no queremos más que una sola cosa. Es que nos unjas con el colirio celestial para que podamos darnos cuenta de que la riqueza humana no nos sirve de nada. Solamente la justicia de Cristo es la que puede darnos la salvación. Llénanos con tu Santo Espíritu y permítenos hoy dejar de ser tibios e identificarnos con Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.